Bienvenidos a un nuevo especial Es Hoy de Historia. En este caso dedicado al educador y cardiocirujano, el doctor René Favaloro, conocido mundialmente por ser el creador del bypass, la cirugía que salvó la vida de millones de personas. Y vamos a charlar sobre la vida de René Favaloro con su sobrina, la hija de su hermano Juan José, la doctora Liliana Favaloro. ¿Qué sentido tenía la ciudad de La Plata para el doctor René Favaloro? ¿Hablaba de la ciudad, la extrañaba? Sí, él estaba muy compenetrado con la ciudad de La Plata. De hecho, si bien en el año 70 él vuelve a Buenos Aires, tenía un vínculo muy importante que eran sus padres, mis abuelos, que vivían en La Plata, los sobrinos, su hermano. Las raíces de él estaban en La Plata. En realidad, por una situación de trabajo, se instaló en Buenos Aires. Y de hecho, venía casi todos los miércoles a la ciudad de La Plata, ¿no? ¿Venía una vez por semana a visitar la ciudad? Una vez por semana a la tarde venía, sí, venía. Cuando estaban sus padres venía a visitarlos, cuando podía iban hasta el campo, acá cerca de Magdalena. Algunas veces ha venido a la escuela a buscar los sobrinos, nietos, ¿no? Porque él no tenía hijos. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente y que decía: no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba. Y los que no saben, nació en el Mondongo. Él nació en el barrio del Mondongo, de ahí viene el origen de Gimnasia Esgrima, el tripero, porque era el lugar donde se faneaban. ¿Qué decía René sobre su amor por gimnasia? Cuando hablaba sobre el club del cual él era fanático, ¿no? Gimnasia Esgrima La Plata. ¿Qué decía en cuanto a sus sentimientos por el club? Muy fanático, él sufría por gimnasia, pero realmente una pasión para el gimnasia. Y cuando podía también venía a la cancha. Y bueno, sí, hay fotos clásicas con Del Mar, ¿no? Que realmente, yo no entiendo mucho de fútbol, pero... Él hablaba con pasión del club. Totalmente. Que no hay que olvidarse nunca es del paciente. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Él siempre que su formación que adquirió humanista ha hecho que no podía dejar de ver las inequidades, el brindar educación, salud para todos, o sea que todos reciban la misma educación y salud, porque realmente parte de tener salud surge de la educación. Y además tiene que ver con el respeto hacia el paciente, ¿no? A su historia personal, a su alma, no tomarlo como simple cuerpo, digamos, objeto de una cirugía. Claro, le dedicaba mucho tiempo a los pacientes en consultorio, porque analizaba no solo el problema de salud, su contexto social, porque cada uno tiene un contexto distinto y de por qué provenía y cómo tenía que cambiar el medio social de esa persona.
como él decía, a veces se cura el alma Claro. y hablando solamente, ¿no? Porque realmente la necesidad que a veces tienen los pacientes de contar sus situaciones, no solo el problema de salud, sino Un oído en el que los escuchen. totalmente, y buscar una respuesta o alguien que los escuche simplemente. Claro. Y Bien. René en eso se ocupaba muchísimo, no era una persona que veía solo el problema de salud. Y en este contexto también con su compromiso con el país, tenemos que tener en cuenta que bueno, René vino a la Argentina, podemos decir en la cima de su carrera, viene de Estados Unidos. Bueno, sí, digamos, él allá había llegado a un nivel reconocido mundialmente, con el desarrollo de la técnica del bypass. Por supuesto, detrás de él había un equipo, como siempre lo dijo, ¿no? Él nunca habló de su persona, sino del trabajo en equipo, con el doctor Mason y Effler, Groves, o sea, tuvo un equipo de la Cleveland Clinic al cual pudieron llegar a corroborar que la cirugía de bypass era un buen tratamiento para la enfermedad coronaria. Y así es que en realidad él se compromete a venir acá a crear, a replicar lo mismo que había aprendido durante esos 10 años en la Cleveland, en Estados Unidos, en Ohio. O sea, hacer un centro donde no solo está la asistencia del paciente, sino la docencia y la investigación. Él era un gran educador, además escribió Totalmente. libros. Él, bueno, una persona muy íntegra, digamos, tenía muchas virtudes. Realmente amaba a San Martín y su gesta, ¿no? Realmente se sentía, y parte de su vida dedicó a San Martín y bueno, escribió el encuentro en Guayaquil con Bolívar, entonces el abrazo. Realmente sí, se daba tiempo para esas cosas, uno es increíble, porque escribió eso, escribió de educación, Don Pedro de Educación. Y de La Pampa. Tiene 2 libros más donde habla Recuerdos de un médico rural, que es la vivencia en Jacinto Arauz, en La Pampa, y luego de La Pampa a los Estados Unidos. ¿Qué cambio? El cambio fue rotundo. Pero bueno, eso le permitió entender más el tema de la falencia, la falta de la atención, de las cosas que podía hacer en un lugar sin recursos, ¿no? Pero podía educar a esa gente que no tuvieran diarrea estivar los niños. Bajó la mortalidad infantil. Bajó la mortalidad, a enseñar solo cómo limpiar una mamadera, cómo amamantar. Creó un banco de sangre viviente porque no se podía guardar la sangre, entonces necesitaba para tal cirugía donantes y aparecían los donantes. Entonces eso era muy importante, trabajar juntos. En el año 2000, una crisis personal y económica lo lleva a tomar la triste decisión de suicidarse. Liliana es la directora de la Fundación Favaloro en este momento. ¿Vos cómo analizás la actualidad de la institución? La Fundación está mucho mejor, mucho esfuerzo pusimos en todos estos años. Es una institución, como saben, sin fines de lucro. Nuestra institución tiene 2.000 empleados, de los cuales hacemos honor de que los 2.000 empleados están en blanco. No es fácil sostener a 2.000 familias en blanco y sostener el mismo nivel. O sea, el legado de René está presente con la honestidad, la ética, desde la enfermera que limpia el piso, o sea, todos realmente, el que atiende un teléfono, una operadora, o sea, realmente el legado está presente, siempre, porque es parte del que entra en la institución. Pero como institución somos una entidad sustentable, autosustentable.
y nosotros solos no tenemos ningún aporte de ningún mecenas, como decíamos. Nosotros no tenemos el aporte de nadie, sino solo de nuestro trabajo. Lo que trabajamos con las obras sociales, las prepagas, obras nacionales como PAMI, provinciales como IOMA. ¿Se puede decir que la fundación es lo que él hubiese querido que sea? Sí, totalmente. Crecimos, ampliamos nuestra oferta médica en cuanto de la monovalencia, pasamos a la polivalencia, o sea, distintas especialidades. Tenemos todo lo que uno puede, como un hospital general, porque es un hospital escuela, ¿no es cierto? Y no podemos dejar de nombrar a 50 años de la primera operación de bypass realizada en Estados Unidos. Realizada en Estados Unidos con un proceso de investigación y desarrollo de ese cosa, porque el bypass se había empezado mucho antes, pero no a nivel de las arterias renales, en animales, en humanos, con las venas safena. Esto se hizo sistemáticamente y se hacía el cateterismo antes de operarse para saber dónde iban a hacer el bypass o el puente, y luego con la vena safena, y lo estudiaban con el cateterismo nuevamente para ver si esa arteria estaba abierta o había fracasado. Y esto evitaba a futuro o una muerte súbita por un infarto, o tener un infarto y terminar con la insuficiencia cardíaca, generando personas discapacitadas por su problema cardiológico. Y realmente hoy día esta práctica sigue en vigencia. Eso es lo grandioso de esto. Se han mejorado por ahí la tecnología, pero en sí el proceso es el mismo. Bien, bueno, Liliana, muchísimas gracias.